El ingenioso diseño de la lata de aluminio. Cada año se fabrican casi medio trillón americano de estas latas, lo que equivale a unas 15.000 por segundo. Tantas que pasamos por alto la magnífica ingeniería de la lata. Empecemos por el motivo de su forma. ¿Por qué un cilindro? Un ingeniero podría querer hacer una lata esférica. Tiene la menor superficie para un volumen dado, por lo que utiliza la menor cantidad de material y además no tiene esquinas, no hay puntos débiles, ya que la presión en la lata ejerce una tensión uniforme sobre las paredes. Pero una esfera no es práctica en la fabricación y, por supuesto, se caerá de la mesa. Además, cuando se empaqueta lo más cerca posible, solo el 74% del volumen total lo ocupa el producto. El 26% restante es espacio vacío, no se aprovecha al transportar las latas o al exhibirlas en una tienda. Un ingeniero podría resolver este problema creando una lata con forma de cubo. Se aguanta sobre una mesa, pero es incómodo de sostener y difícil de beber. Y aunque será más fácil de fabricar que la esfera, estos bordes son puntos débiles y requieren paredes muy gruesas. Pero el cuboide supera a la esfera en eficiencia de empaquetamiento. Casi no desperdicia espacio, aunque con el sacrificio de usar más grosor en la lata para contener el mismo volumen que la esfera. Entonces, para crear una lata, los ingenieros utilizan un cilindro, que tiene elementos de ambas formas. Vista desde arriba parece una esfera, y desde un lado, un cuboide. Un cilindro tiene un factor de empaquetamiento máximo de aproximadamente el 91%, no tan bueno como el cuboide, pero mejor que el de la esfera. Lo más importante de todo, el cilindro se puede fabricar rápidamente. La lata comienza con un disco llamado cuerpo, perforado a partir de una lámina de aluminio de aproximadamente 0,3 de milímetro de grosor. El primer paso comienza en un troquel de embutición en el que se coloca el cuerpo y luego un anillo de sujeción que se apoya en la parte superior. Observemos una sección del troquel para ver qué sucede. Un punzón cilíndrico presiona el cuerpo, formando el cuerpo en un esbozo. Este proceso se llama embutición. Este esbozo tiene unos 88 milímetros de diámetro, más grande que la lata final, por lo que se vuelve a embutir. Este proceso comienza con este esbozo y utiliza otro punzón cilíndrico y otro sistema de embutición. Un punzón presiona el esbozo a través del troquel de reembutido y la transforma en un esbozo con un diámetro más estrecho y ligeramente más alto. Este esbozo reembutido tiene ahora el diámetro final de la lata, 65 milímetros, pero no es lo suficientemente alto. Un punzón empuja este esbozo a través del utillaje de embutición del bodymaker. El esbozo mantiene el mismo diámetro a medida que se hace más alto y la pared más delgada. Si observamos este proceso de nuevo de cerca, se ve la pared gruesa inicial y luego la pared más delgada después del estiramiento. El estiramiento ocurre en 3 etapas. Cada una hace progresivamente las paredes más delgadas y la lata más alta. Después de estirar el esbozo, se forma la cúpula en la base. Esto requiere una herramienta de domo convexo y un punzón con una muesca cóncava correspondiente. A medida que el punzón presiona el esbozo hacia abajo sobre la herramienta de domo, el fondo del esbozo se deforma formando una cúpula. Esta cúpula reduce la cantidad de metal necesaria para fabricar la lata. El fondo de la cúpula utiliza menos material que si fuera plano. Una cúpula es un arco que gira alrededor de su centro. La curvatura del arco distribuye parte de la carga vertical en fuerzas horizontales, lo que permite que la cúpula soporte una mayor presión que una viga plana. En la cúpula se pueden observar 2 números grandes. Estos números grabados en relieve están grabados en la herramienta del domo. El primer número representa la línea de producción en la fábrica y el segundo significa el número del bodymaker. El bodymaker es la máquina que realiza los procesos de reembutido, estiramiento y domo. Estos números ayudan a solucionar problemas de producción en la fábrica. En esa fábrica, la fabricación de una lata se realiza a un ritmo vertiginoso. Estos 3 últimos pasos, reembutido, estirado y domo, se realizan en un solo paso continuo en tan solo una séptima de segundo. El punzón se mueve a una velocidad máxima de 11 metros por segundo y experimenta una aceleración máxima de 45 Gs. Este proceso se ejecuta continuamente durante 6 meses o alrededor de 100 millones de ciclos antes de que la máquina necesite mantenimiento. Ahora, si observa detenidamente la parte superior del cuerpo de la lata, verá que los bordes son ondulados e irregulares. Estas irregularidades se producen durante el conformado. Para obtener un borde uniforme, se recortan unos 6 milímetros de la parte superior. Con una parte superior uniforme, la lata ya puede sellarse. Pero antes de sellarse, se imprime un diseño colorido en el exterior. El término artístico en la industria es decoración. El interior también recibe un tratamiento. Una laca epoxi en aerosol separa el contenido de la lata de sus paredes de aluminio. Esto evita que la bebida adquiera un sabor metálico y que los ácidos de la bebida disuelvan el aluminio. El siguiente paso forma el cuello de la lata, la parte del cuerpo que se estrecha hacia adentro. Ese estrechamiento llamado necking requiere 11 etapas.
El necking comienza con una lata de paredes rectas. La parte superior se lleva ligeramente hacia adentro y luego se repite a lo largo de la pared de la lata hasta alcanzar el diámetro final. El cambio en el tamaño del cuello en cada etapa es tan sutil que apenas se nota la diferencia entre una etapa y la siguiente. Cada una de estas etapas funciona insertando un troquel interior en el cuello de la lata y luego empujando un troquel exterior llamado manguito de estrangulación alrededor del exterior. El manguito de estrangulación se retrae, el troquel interior se retrae y la lata pasa a la siguiente etapa. El necking se extiende a lo largo de varias etapas diferentes para evitar arrugas o pliegues en el delgado aluminio. Desde la década de 1960, el diámetro de las tapas de la lata se ha reducido en 6 milímetros, pasando de 60 milímetros a 54 milímetros en la actualidad. Esto parece una cantidad insignificante, pero la industria de las latas de aluminio produce más de 100.000 millones de latas al año. De modo que esa reducción de 6 milímetros ahorra al menos 90 millones de kilogramos de aluminio al año. Esa cantidad formaría un cubo sólido de aluminio de 32 metros de lado. Compara eso con un avión 787 con una envergadura de 60 metros. Ahora, después de formar el cuello, se rebordea la parte superior, es decir, se ensancha ligeramente y permite fijar la tapa al cuerpo, lo que nos lleva a la siguiente característica brillante del diseño, el doble cierre. En las latas de acero más antiguas, los fabricantes las soldaban en los extremos. Esto solía contaminar el contenido de las latas. En cambio, las latas actuales utilizan un doble cierre higiénico, que también se puede fabricar más rápido. Esta lata está cortada por la mitad para que se vea la sección transversal del doble cierre. Para crear este cierre, una máquina utiliza dos operaciones básicas. La primera curva el ala de la tapa alrededor del reborde del cuerpo de la lata. La segunda presiona los pliegues de metal para formar un sello hermético. Si bien la operación en sí es sencilla, requiere alta precisión. Las piezas desalineadas por una pequeña fracción de milímetro provocan la falla del cierre. Además de sujetar la tapa y el cuerpo de la lata, un compuesto sellador garantiza que no se escape ningún gas a través del doble cierre. El compuesto se aplica en estado líquido y se endurece para formar una junta. Las tapas que se colocan inmediatamente después de llenar la lata atrapan los gases en su interior para crear presiones de aproximadamente 30 psi o el doble de la presión atmosférica. En los refrescos, el dióxido de carbono produce la presión. En las bebidas no carbonatadas, como los jugos, se añade nitrógeno. Entonces, ¿por qué se presuriza una lata de bebida? Porque la presión interna crea una lata resistente a pesar de sus paredes delgadas. Al apretar una lata presurizada cerrada, apenas cede. Al apretar una lata vacía, se flexiona fácilmente. Las paredes de la lata son delgadas, de solo 75 micras de grosor, y son frágiles. Pero la presión interna de una lata sellada empuja hacia afuera de forma uniforme, manteniendo la pared en tensión. Esta tensión es clave. La pared delgada actúa como una cadena. En compresión no tiene resistencia, pero en tensión es muy fuerte. La presión interna fortalece la lata para que se pueda apilar con seguridad. Una lata presurizada soporta fácilmente el peso de un adulto promedio. Además, le añade suficiente resistencia como para que no necesite corrugaciones como en esta lata de acero para alimentos sin presurizar. Bueno, inicialmente presurizada a aproximadamente 2 atmósferas, una lata puede experimentar hasta 4 atmósferas de presión interna durante su vida útil debido a las elevadas temperaturas, por lo que está diseñada para soportar hasta 6 atmósferas o 90 psi antes de que la cúpula o la tapa se doblen. ¿Por qué hay una anilla al extremo de la lata? Parece una pregunta tonta, ¿de qué otra manera se abriría? Pero originalmente las latas no tenían anilla. Las primeras latas de acero se llamaban tapas planas, por razones bastante obvias. Se usa un abridor especial para perforar un orificio para beber y otro para ventilar. En 1960 se inventó la anilla para que no se necesitara abridor. La anilla funcionaba así. Se levantaba el anillo para ventilar la lata y se tiraba de la anilla para abrirla. Bastante fácil, pero ahora tienes esta anilla suelta. Las latas te piden que no tires basura. Pero lamentablemente estas lengüetas se tiraron al suelo con sus bordes afilados, cortando los pies descalzos de los bañistas o dañando la fauna. Así que la industria de las latas de bebidas respondió inventando la moderna anilla fija. Esta pequeña anilla requirió ingeniería inteligente. La anilla comienza con una palanca de segunda clase. Esto es como una carretilla, porque la punta de la anilla es el punto de apoyo y el remache, la carga. El esfuerzo se aplica en el extremo. Pero aquí está la parte ingeniosa. En el momento en que la lata se ventila, la lengüeta se transforma en una palanca de primera clase, similar a un balancín, donde la carga se sitúa en la punta y el punto de apoyo es el remache.
Se puede ver claramente cómo la anilla, al funcionar como una carretilla, levanta el remache. De hecho, parte del funcionamiento de este ingenioso diseño se debe a que la presión dentro de la lata ayuda a impulsar el remache hacia arriba, lo que a su vez presiona el borde exterior de la tapa hasta que se ventila la lata, y luego la anilla se transforma en una palanca de tipo balancín. Mirando desde el interior de la lata, se puede ver cómo la anilla se abre primero cerca del remache. Si se intenta simplemente introducir la sección metálica rayada en la lata a la fuerza, utilizando la anilla como palanca de primera clase con el remache como punto de apoyo, se estaría luchando contra la presión dentro de la lata. La anilla sería enorme y costosa. Si desea obtener más información sobre el ciclo de vida completo de la lata de aluminio, vea este video animado de Rexum que describe la fabricación y el reciclaje de latas. Hoy en día una lata de aluminio típica contiene aproximadamente un 70% de material reciclado. El documental de Discovery Cómo lo hacen ofrece excelentes imágenes de la maquinaria de fabricación. Aquí hay 2 animaciones paso a paso de todo el proceso de formación de latas. Y por último, estas son 2 animaciones detalladas de los procesos de embutido y reembutido del esbozo. La lata de aluminio para bebidas es tan común que es fácil darla por sentada. Pero la próxima vez que bebas de una, piensa en las décadas de ingenioso diseño que se necesitaron para crear esta maravilla de la ingeniería moderna. Soy Bill Hamack, el ingeniero.